En este video vamos a ver la solución del siguiente problema que tenemos. Nos dice que determinar el equivalente de Thevenin de las terminales A y B de la red de la figura, y nos pregunta después cuánta potencia se suministraría a una resistencia conectada entre A y B si la resistencia en A y B es igual a 50 ohms. Para esto tenemos que recordar que el teorema de Thevenin nos establece que en un circuito lineal de dos terminales puede sustituirse por un circuito equivalente formado por una fuente de tensión en serie con una resistencia. Es decir, lo que tenemos que localizar aquí primero vendría siendo, tenemos que tener un circuito equivalente, el cual sería, tendríamos que tener un voltaje de Thevenin y en serie con una resistencia de Thevenin. Y este circuito que tenemos aquí, vamos a ponerle igual las terminales A y B como lo tenemos acá. Este circuito sería equivalente a el circuito que tenemos acá. Entonces, para poderlo encontrar, necesitamos primero pues encontrar la resistencia de Thevenin y segundo el voltaje de Thevenin, no necesariamente en ese orden. Vamos a localizar primero entonces lo que viene siendo la resistencia de Thevenin. En este caso, para encontrar la resistencia de Thevenin, en este circuito tenemos que deshabilitar estas fuentes de voltaje. Entonces, estas fuentes, vamos a ponerlo aquí, resistencia de Thevenin, necesitamos deshabilitarlas, para lo cual, como son fuentes de voltaje, vamos a ponerlas en corto. Es decir, vamos a tener el siguiente circuito equivalente. Sería nuestra resistencia de 10 ohms, sería una resistencia de 25, luego acá una resistencia de 15. Entonces tendríamos lo que viene siendo este circuito y aquí nuestras terminales A y B, 25 ohms y esta es 15 ohms. Entonces tenemos que encontrar la resistencia equivalente, y esta resistencia equivalente vendría siendo resistencia de Thevenin. Podemos observar entonces que aquí lo que tenemos vendría siendo estas dos resistencias están en serie y en paralelo con esta resistencia de 25 ohms. Es decir, que nuestra resistencia de Thevenin es igual a 10 más 15, están en serie en paralelo con la resistencia de 25 ohms. Entonces, lo que tenemos aquí sería 1 sobre la resistencia de Thevenin es igual a 1 sobre 25, que es la suma de 10 más 15, más 1 sobre 25. Esto nos daría igual a 0.08. Entonces sacamos el inverso de la resistencia de Thevenin y tenemos 12.5 ohms. Esta es una manera de hacerlo. Cuando se tiene más experiencia se puede observar que sería 25 paralelo de la resistencia de 25, y cuando son iguales en paralelo es la mitad del resultado, que sería 12.5. En este caso, bueno, quería mostrar un poquito más a fondo el desarrollo. Entonces ya tenemos la resistencia de Thevenin, que sería 12.5 ohms. Ahora necesitamos encontrar el voltaje de Thevenin, para lo cual vamos a regresarnos al circuito que teníamos inicialmente, y en este circuito si podemos observar, pues necesitamos saber cuál es el voltaje aquí en las terminales A y B. Existen diversas maneras de poder localizar el voltaje de Thevenin. Una de esas maneras sería, por ejemplo, encontrar lo que viene siendo la corriente aquí en este circuito, y posteriormente con esa corriente determinar el voltaje aquí en la resistencia, y con este voltaje en resistencia podemos determinar el voltaje de Thevenin. Vamos a hacerlo de esta manera. Si consideramos una corriente en este sentido, aquí podemos aplicar lo que viene siendo la ley de tensión de Kirchhoff, la cual nos indica que en un circuito, lo que tenemos, la suma de los voltajes es igual a 0. Entonces aquí en este caso, para poderlo aplicar,
vamos a considerar los signos en estas resistencias. La corriente está circulando, o la vamos a considerar en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces aquí sería más, menos. ¿Por qué más y menos? Porque la corriente entra por la primera terminal de la resistencia y sale por la segunda. En la terminal donde entra vamos a considerar que es positivo, y donde sale vamos a considerar que es negativo. Entonces aquí entra positivo y aquí sale negativo. Aquí entra positivo, aquí sale negativo. Entonces, con esto en cuenta, ya podemos aplicar, vamos a decir, lo que viene siendo la ley de tensión de Kirchhoff. Entonces, tenemos que son 15 por I. O bueno, si queremos ver un poquito más a detalle esta parte, para que quede un poquito más clara, sería el voltaje de la resistencia de 15 ohms menos este voltaje de aquí, que sería menos 50 volts, más el voltaje de la resistencia de 10 ohms más 100 más el voltaje de la resistencia de 25 ohms es igual a 0. Entonces, ahora el voltaje aquí sería por ley de Ohm la corriente por la resistencia. Entonces aquí tendríamos 15 por I. Vamos a considerar que nuestra corriente que está circulando aquí, vamos a llamarla la corriente I mayúscula. Entonces sería 15I menos 50 más 10 por I más 100 más 25I. Todo esto es igual a 0. Entonces, de aquí, haciendo la sumatoria, tendríamos 50I más 50 es igual a 0. Entonces la corriente que circula por este circuito sería igual a menos 50 sobre 50 es igual a menos 1 ampere. Entonces tenemos que la corriente aquí es igual a menos 1 ampere. Entonces, ahora, con esta corriente, como ya lo sabemos, podemos encontrar el voltaje precisamente aquí en lo que viene siendo la resistencia de 25 ohms. Entonces, el voltaje en la resistencia de 25 ohms es igual a 25 por I, que en este caso es menos 1. Es igual a menos 25 volts. Entonces aquí tenemos menos 25 volts. Para encontrar el voltaje de Thevenin, el voltaje de Thevenin tiene que ser en las terminales, en este caso es aquí, en A y B. Para lo cual podemos hacer, varias cosas. Una de ellas, como lo había mencionado al inicio, vendría siendo sumatoria de fuentes. Es decir, si la corriente va para acá, en este sentido, podemos sumar cuánto hay de aquí a acá, de A a B, en términos de las fuentes de voltaje. Es decir, aquí tenemos una fuente de 100 volts y aquí tenemos un voltaje de menos 25. Entonces, y este voltaje que tenemos aquí es igual al voltaje de Thevenin. El voltaje de Thevenin es igual a 100 menos 25 es igual a 75 volts. Y ya tenemos aquí nuestro voltaje de Thevenin de 75 volts. Si esto de aquí no se entendió muy claramente, podemos hacerlo de alguna otra manera. Por ejemplo, tenemos aquí, vamos a borrar un poco esto. Ok, tenemos en este caso que de A a B tenemos lo que viene siendo el voltaje de Thevenin. Entonces podemos considerarlo aquí, el voltaje de Thevenin, que se encuentra desde A hasta B. ¿De acuerdo? Entonces, de aquí, de voltaje de Thevenin, entonces lo que nos podemos hacer es la ley de tensión de Kirchhoff
aplicada aquí. Es cierto que está abierto y no hay corriente, pero podemos aquí, sin embargo, a pesar de que no hay corriente, hay voltaje. Podemos hacerlo de esta otra manera, ¿no? Si no se entendió la manera anterior. Podemos hacerlo, por ejemplo, considerando la ley de tensión de Kirchhoff sería menos 100. Vamos a ponerlo por acá. Sería más bien, para que se entienda un poquito, sería menos 100 más voltaje de Thevenin menos 25 es igual a 0. Es decir, lo único que hice fue considerar la ley de tensión de Kirchhoff aquí, ¿sí? Considerando que esta es una fuente de 100 volts y aquí hay un voltaje de menos 25. Entonces, perdón, aquí sería más 25, si lo considero en este sentido, porque aquí era más y aquí es menos. Entonces sería más. Voltaje de Thevenin es igual a 100 menos 25 es igual a 75 volts. Entonces pues ya lo tenemos aquí, que sería 75 volts. Entonces ahorita nada más expliqué dos maneras de visualizarlo. Cómo podemos visualizar cómo podemos obtener el voltaje de Thevenin. Y este sería el resultado. Aquí tendríamos lo que viene siendo el circuito equivalente de Thevenin. Pasando ahora a lo que viene siendo la simulación. Aquí ya tengo lo que viene siendo el circuito. Entonces en este circuito tengo aquí las terminales A y B. Es el mismo circuito anterior que estuvimos trabajando. Vamos a poner un multímetro para visualizar el voltaje que tenemos en las terminales A y en las terminales B. Vamos a observar que es el valor de 75 volts que obtuvimos. Es decir, que este circuito, así tal cual, el voltaje que nos dé a la salida en A y B, tiene que ser igual al voltaje de Thevenin que nosotros encontramos. Es decir, que este circuito, vamos a hacerlo por acá. De hecho, vamos a moverlo por acá. Ahorita lo único que hice fue copiar la fuente, copiar la resistencia. Y en el teclado es Control J para que nos dé aquí esta unión. Le llaman Junction. Podemos colocarlo de esa manera. Control J otra vez. Acá. Y aquí tenemos nuevamente nuestras terminales A y B. Colocamos el valor del voltaje, que sería en este caso 75. Y la resistencia de Thevenin es 12.5. Entonces vamos a medir aquí la fuente, perdón, con el multímetro, y podemos observar que en ambos casos tiene que ser igual, es decir, aquí tenemos que son 75 volts. En este caso, bueno, coincide, ¿no? En multisim, para determinar la resistencia equivalente, la resistencia de Thevenin, vamos a cortocircuitar lo que viene siendo las fuentes, ya de esta manera. Y aquí vamos a colocar, vamos a medir la resistencia y 12.5. Entonces quiere decir que la resistencia de Thevenin que calculamos, esta resistencia que está aquí, tiene que ser igual al circuito equivalente. Entonces estamos en lo correcto. Vamos a regresarlo como estaba. Ven, aquí ya no me permitió hacerlo. Me permite hasta un número determinado de pasos hacia atrás. Sí. Y tendríamos aquí 50 volts.
Entonces de este circuito tenemos ahora este de acá. Ahora por último vamos a resolver lo que viene siendo la pregunta. Nos dice cuánta potencia se suministraría a una resistencia conectada entre A y B si RAB es igual a 50 ohms. Es decir, en este caso consideramos ya aquí nuestro circuito equivalente de Thevenin y vamos a colocar una resistencia de carga entre A y B. Vamos a redibujar este circuito. Es decir, tenemos aquí nuestro voltaje de Thevenin, 75 volts, nuestra resistencia de Thevenin de 12.5. Aquí tenemos las terminales A y B. Entonces de las terminales A y B vamos a colocar una resistencia con un valor de 50 ohms. Y lo que nos está pidiendo la pregunta es, nos pregunta aquí cuál vendría siendo la potencia en la resistencia de 50 ohms. Es lo que nos está preguntando. ¿Sí? Entonces igual puede haber varias maneras de resolverlo. Vamos a ver aquí nada más una manera de resolverlo para no hacer el video muy largo. Entonces, dentro de las fórmulas de potencia en CD, que no vamos a ver aquí el desglose, tenemos que la potencia puede ser igual o es igual voltaje por corriente. La potencia es igual al cuadrado de la corriente por la resistencia, o la potencia es igual a voltaje al cuadrado sobre resistencia. Entonces vamos a hacer uso de esta última. Necesitamos saber cuál es el voltaje. La potencia nos dicen la resistencia de 50 ohms, por lo tanto necesitamos saber cuál es el voltaje aquí en la resistencia de 50 ohms. Ya tenemos el valor de la resistencia. Para obtener el valor de esta resistencia, el valor de voltaje de esta resistencia, vamos a hacerlo por divisor de voltaje. El voltaje en la resistencia de 50 ohms es igual a 50 sobre la suma de estas dos resistencias. Sería 50 más 12.5. Vamos a colocarlo. Y todo esto multiplicado por el voltaje de entrada, que es 75 volts. Entonces el resultado nos da 60 volts. Quiere decir que esta resistencia aquí tenemos un voltaje de 60 volts. Entonces aquí tenemos 60 volts. Entonces ahora la potencia en la resistencia de 50 ohms va a ser igual a 60 al cuadrado sobre el valor de la resistencia, que es 50. Y esto nos va a dar 72 watts. Bien, entonces ya que tenemos esto, el resultado analítico, vamos a revisarlo aquí. En este regresamos a Multisim, vamos a colocar esta resistencia, vamos a copiar, por ejemplo, cualquiera, puede ser esta, y la vamos a colocar aquí. Okay. Entonces esta resistencia vendría siendo de 50, damos doble clic y le cambiamos a su valor. Entonces vamos a revisar aquí cuál sería su potencia. Para hacerlo de una manera rápida vamos a hacer uso de lo que viene siendo estas herramientas. Vamos a colocar en nuestro cursor donde dice Power y lo colocamos sobre la resistencia. Entonces corremos la simulación y podemos observar que nos da 72 watts. Para que funcione este cursor, o bueno, esta herramienta, para poder observar la potencia, hay que colocarla sobre la resistencia en la que queramos medir la potencia, o sobre el elemento más bien que queramos medir la potencia. Entonces con esto ya nos damos cuenta que el valor obtenido de la potencia coincide lo teórico con lo simulado.
Y bueno, eso sería todo por este video.